11:44, seguimos en segunda página. Tengo aquí en el estudio, le agradezco la visita. Hace mucho tiempo queríamos charlar, pero tenemos, miren, para debatir y hablar de muchísimos temas. Está con nosotros aquí César Jiménez, es juez en lo correccional de menores de Posadas. También es integrante del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. De esto y muchas otras cosas más vamos a hablar con Jiménez. ¿Qué tal, Jiménez? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Diego, ¿cómo está? Un gusto verte después de tanto tiempo. En serio, hace mucho tiempo charlamos, decíamos, nos encontramos allá. Sí, la verdad, pasaron cosas, ¿no? Se pasaron cosas en el... Tenemos más canas que antes. No, seguro que eso es indiscutible. Pero no hay nada que una buena tintura no solucione hoy. Yo no lo prefiero. Bueno, hace algunos días fue el cuarto encuentro, tengo entendido, de este comité, ¿no?, panamericano de jueces por los derechos sociales y la doctrina franciscana. Fue en Catamarca, ¿no? ¿Participó ahí? Sí, fue en Catamarca, es decir, nosotros integramos lo que se llama COPAJU, que es el Comité Panamericano. Fue creado en el Vaticano en el 2019. Ahí fue el acto fundacional con la presidencia de Francisco. Y cada país tiene su representación, que se llama capítulo. Está el capítulo de Argentina, capítulo paraguayo, mexicano, de Estados Unidos, de Perú, de Brasil, ahora se incorpora de Uruguay. Eso coincide con el lugar de procedencia donde se hace sería la disertación, ¿o no? O sea, ¿tiene que ver capítulo Argentina, se hace en Argentina, capítulo de Paraguay, se hace en Paraguay, o no? En principio sí, pero no quiere decir, inclusive ahora, muy buen tema el tuyo, porque inclusive ahora, el año que viene ya estamos hablando de una organización regional, en donde en Paraguay, en San Ignacio de las Misiones, que es un pueblo donde se juntan siempre los 30 pueblos jesuitas, estamos organizando una regional. Sí, en principio sí. El capítulo argentino es el encargado de organizar. Después le iba a preguntar porque tengo una información. A ver. Un dato. No, pero después con respecto a eso de San Ignacio. Pero, bueno, se abordaron diferentes temas. Tengo entendido, se habló... A ver, vamos por el tema, uno de los centrales, ¿no? El Estado. ¿Qué tipo de Estado estamos teniendo en la Argentina según su visión? Bueno, formó parte de mi presentación inicial como coordinador del capítulo argentino. Yo creo que estoy convencido que estamos hablando de un Estado sin norma, de un Estado desprovista de la posibilidad cierta de tener proyectos sociales inclusivos, de un Estado en donde está dejando en estado, vale la redundancia, de agonía a la Constitución. Estamos padeciendo realmente la no constitución, la falta de constitución o la falta de ejercicio constitucional. Ese es el estado que hoy estamos viviendo, en mi opinión. ¿Y por qué se da eso? Obviamente todo tiene una mirada ideológica, todo tiene un punto de vista de un modelo político que persigue sus intereses. Nosotros tenemos una mirada más humanista, tenemos una mirada más social, tenemos una mirada en donde destacamos los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Tenemos una mirada que está más comprometido con los sectores sociales más vulnerables. Esto no está pasando. Llevarlo ahora por el terreno, a ver, esa mirada que usted me decía franciscana. ¿Cómo se relaciona y qué significa en realidad esa perspectiva, esa mirada, digo, desde su lugar, su rol, ¿no?, dentro de la sociedad como juez correccional de menores? ¿Qué significa esa mirada franciscana? Tiene una relación directa, si no, Francisco toma este nombre de San Francisco de Asís, obviamente. Lo cierto es que tiene una relación directa con desde mi lugar, como voy bien decir, con una justicia más humanitaria, con una justicia que está más convencida que la justicia social tendría que formar parte de la justicia. Yo dije en la finalización de mi apertura, justicia sin justicia social es injusticia. Me quedó esa frase. Y decías redundante pero certera.
y específica también para graficar lo que viven y están padeciendo muchos argentinos, ¿no? Y muchos niños, Diego. Sí. Estamos hablando de casi un 70% de niños de 4 a 10 años que son pobres. Estamos hablando de un Estado que no le interesa la pobreza ni la indigencia. Ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia. Lo ha habido antes, ojo. Claro, por eso ahí me lleva usted a la parte ideológica, ¿no? Según la ideología que cada uno tenga, a mí me gusta siempre, yo tengo una frase cabecera: hechos son verdades. Y los hechos después te lo pueden contar como quieran, pero la realidad de la Argentina es esto que usted dice: el 70% de niños pobres no se construye de un día para el otro, y eso también nos lleva también a una reflexión, a un espacio de reflexión y a una introspección, decir qué estamos haciendo con el país, qué están haciendo con nuestro país, con nuestros recursos que nos están generando cada vez más pobres, y sobre todo niños, ¿no?, que no tienen las herramientas como para poder salir a enfrentar el mercado laboral y poder salir de esa pobreza. No tienen esa igualdad de oportunidades. No tienen para nada, no tienen posibilidades de un futuro viable, no tienen posibilidades de pensar en un modelo de crecimiento, de pensar en continuar aquel que termina la secundaria, su vida universitaria, pensando en que fue vetado el proyecto presupuestario con respecto a las universidades. O sea, la sociedad que se viene, si esto sigue así, es una sociedad más empobrecida y más caótica. Yo ahí tocaba el tema universitario. Con respecto al presupuesto, no estoy de acuerdo a que se desfinancie la educación pública. La defiendo, y créanme que en serio la defiendo. Lo que sí también defiendo es, la plata, la guita de cada uno de los argentinos, que claramente tiene que ser rendida, ¿no? Que tiene, no tiene por qué escandalizarle a nadie. Hay que abrazarse a la educación pública. No es gratuita porque alguien la paga, por eso mismo digo, si la pagan de los impuestos de los argentinos, bueno, que la blanqueen, que sean transparentes y que nos digan en qué gastan. Ahora, tiene que seguir avanzando con la calidad justamente esa institucional y respetándose las instituciones, ¿no? La universidad es un lugar, sobre todo las públicas, donde convergen y coexisten diferentes ideologías, y creo que por ahí también pasa. ¿Ve que también en la Argentina hay poca tolerancia? Yo creo que se ha producido una crisis realmente de subjetividad en la sociedad, es decir, ha cambiado la subjetividad. Esto significa que son otros los valores que se están imponiendo de un sistema que no solamente es global, sino que es consumista, sino que es enteramente capitalista. Los medios de prensa, muchos, no todos, tienen mucho que ver en todo esto, y obviamente también hay un hartazgo de políticos tradicionales. Esto no hay que dejar de decirlo. Algo ha pasado para que se genere este tipo de sociedad, en donde la solidaridad no es un eje importante. Nosotros estamos intentando reconstruir una sociedad con justicia social. Justicia social que no se está viendo, ¿no? Y que decimos, cada vez estamos más lejos de eso, porque hay tanta diferencia, y simplemente es salir a la calle y ver que hay diferencias abismales entre unos y otros. Yendo aquí al plano de Posadas, mi preocupación va por eso, hablamos de la pobreza, igualdad de oportunidades y de la distancia que hay entre unos y otros. Y yo cada vez veo más, sobre todo fuera de las 4 avenidas, a personas revolviendo los tachos de basura. Familias, ¿sí? A las 5 de la tarde, 8 de la noche. Y eso a mí ya me marca que hay un problema muy severo, porque eso no se veía, al menos aquí en Posadas no se veía hace muchas décadas, yo no lo veía. Sin lugar a dudas hay carencia de políticas públicas en donde tenemos que profundizar la tarea, y de una u otra manera todos tenemos que colaborar para que esto exista. Es decir, cuando tenemos un tema judicial en donde tenemos en vista diferentes sectores sociales, tenemos que pensar por qué lo hace, por qué lo piensa. Por eso en este caso puntual nosotros tenemos una interdisciplina que colabora con nosotros. Esta situación de pobreza lo está viviendo todo el país, y Misiones no está lejos de todo esto. Sí, y me ponía sobre todo en el lugar de usted, ¿no? Como juez correccional de menores. ¿Qué pasa cuando se ve a un niño
con los padres, ¿no? Revolviendo estos, como decía, estos tachos de basura. A mí me impactó, me dejó prácticamente, digo, ¿qué está pasando acá? Y lo que está pasando es que para nosotros desde nuestro lugar como operadores de justicia vemos como permanentemente se judicializa la pobreza. Es decir, en caso nuestro, que nuestra población juvenil que infringe la ley, mayoritariamente son de sectores empobrecidos. O sea, lo que estamos haciendo es, con esta situación económica de los sectores empobrecidos, siendo caldo de cultivo para que de una u otra manera en algún momento empiecen a caminar por nuestros pasillos judiciales. A eso iba. Usted me dice la judicialización, ¿no?, de la pobreza. Hay un gran debate en la Argentina que se viene dando. En realidad no debate, realmente se está intentando de instalar aquello que, bueno, que es bajar o no la edad de imputabilidad. Pobreza, digo, ¿no? Crisis, situaciones límites y niños. ¿Qué piensa con respecto a esto? Y es una obstinación política que viene de hace mucho tiempo, creyendo que de esta manera los sectores, este espacio juvenil que delinque, que de hecho puede haber hechos concretos, de hecho lo hay, pero estadísticamente no significan nada, resuelven la situación social y cierran la puerta para que no haya más políticas públicas. Lo cierto es que cuando yo veo mi última estadística del diciembre del año pasado y el 100% de los chicos que han cometido ilícito penal, que no son muchos, repito, en Misiones no llega al 1% de los hechos delictivos, pero el 100% de ese 1% son chicos pobres, y agregarle un plus, son chicos adictos, el 100%. Antes lo tenía un 33%, hoy ya estamos hablando de un porcentaje del 100%. O sea que crece el consumo. Crece el consumo, crece la pobreza, crece el consumo. Y obviamente crece como impulso seguramente alguna actividad delictiva. Esto es así. Pensar en bajar la edad de imputabilidad es un concepto que ya lo dije y lo digo siempre, represivo, regresivo y punitivista, que no resuelve la situación social. Si nosotros creemos que ponerle el pibe encerrándolo, poniéndole en las cárceles, resolvemos la situación social, y nos estamos equivocando. Yo tengo llamados telefónicos de padres que han denunciado al vecino, a la vecina, vecinita, porque su vecino de 9 años le tocó la cola a su hija de 5 años. Es típico, un abuso sexual simple. ¿Vamos a bajar a 9 años? O sea, esta situación necesita un debate serio. Y el debate serio no es que lo vamos a... Por eso decía, ¿no? Ese debate, por eso yo arranqué diciendo, hay debate, pero lo están intentando instalar, pero no hay un debate. Y cuando vamos también a lo que es el debate como si, o en sí como un concepto, decir, de dialogar, de intercambiar argumentos, nos encontramos con un Congreso que parece un gallinero, ¿no? Entonces termina generándose una ruptura de ese canal de comunicación, de canal de diálogo, donde terminan acusándose de cualquier cosa y lo que menos hacen es debatir para generarnos esas políticas públicas que saquen a todos esos pibes, a esos niños, de esta situación. Porque también, a ver, digo, no sé, me pongo a pensar, digo, bueno, generemos en tal caso que si se baja, ¿sí? Bueno, generémosle los espacios para que después puedan salir, reinsertarse y con herramientas, pero tirarlos así, como está el sistema penitenciario y demás, un depósito, es directamente sacarse el problema encima, y después lo vas a volver a tener. En 4 o 5 años lo vas a volver a tener afuera con mayores problemas. Aún creo, no sé, por ahí me equivoco. Es así, tal cual. A ver, todos los chicos hoy adultos que han cometido ilícito penal han pasado por la unidad penal 4. Han sido chicos que han delinquido, o sea, menores que han delinquido. Por consiguiente, si nosotros creemos que el encierro es la alternativa válida para resolver esta situación, estamos equivocados. Y si nosotros no nos damos cuenta
y no vemos cuáles son las causales eficientes para que se produzca estas conductas, también estamos equivocados. Lo cierto es que cuando vemos que la mayoría de los tipos delictivos que se cometen son delitos contra la propiedad, el pibe que te afana el celular, el pibe que te afana la zapatilla, tenemos que pensar por qué. Tenemos que ser serios en este análisis, porque estamos hablando de un ciudadano en proceso de crecimiento. Y esto es lo importante. No le robemos el futuro a los pibes. Sí, esto no significa impunidad. Ojo. Porque del otro lado muchos deben estar escuchando y diciendo, está hablando de impunidad. No, para nada. Significa con un trabajo serio de reintegración social y de tratar de resolver o intentar resolver el daño familiar, porque estamos hablando de un componente familiar. Sí, una también. Crisis de valores, Claro. Todo arranca por la familia. Todo arranca por la familia. Todo arranca por la cuna. O sea, todo esto necesita de una manera u otra ser debatido seriamente. El eje no puede ser bajar la edad de punibilidad. El eje tiene que ser la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tiene que ser los estándares internacionales. Empecemos a hablar desde este lugar. Está todo escrito, hay que debatirlo. ¿Qué hacemos? Hay alternativas a bajar la edad de punibilidad, porque no es de imputabilidad, es de punibilidad. O sea, la pena para el chico de 13 años, como dice, la pena del chico de 13 años, pena de adulto. No, hay todo a ver, el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que tiene su sede en Ginebra, ya lo ha dicho. Los países que tienen edad mínima no pueden bajar, sí pueden subir. Esto es una cuestión que tiene realmente, las ciencias penales ha estudiado, el sistema juvenil lo ha estudiado, el sistema internacional juvenil lo ha estudiado, y nosotros somos país signatario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Todo el mundo firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, salvo Estados Unidos, pero la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sí lo ratificó. Por consiguiente, todos aquellos que somos países signatarios tenemos la obligación de cumplirlo, porque la Convención está dentro de la Constitución a partir de 1994. Todos los tratados internacionales tienen el mismo efecto que una ley. Jiménez, la última que le hago, regresando al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. ¿Qué de cierto que el año que viene puede llegar a venir el Papa y que Misiones sea una de las sedes de San Ignacio? Aplaudiríamos todo la posibilidad que sea cierto. Acompañaremos todos aquellos que están interesados en que Francisco vuelva a Misiones o venga a Misiones. Lo cierto es que nosotros en alguna oportunidad, cuando tuvimos la posibilidad de hacer en Iguazú, en el evento del capítulo argentino, vino Monseñor Sánchez Orondo, que era de la Academia Pontificia, directamente de Roma, y le mandamos un pedido, y le mandaron un pedido a todos los caciques jesuitas, y todos los enviados que habían en esta zona, las comunidades, toda la comunidad, pueblos originarios, la comunidad originaria, de los originarios le mandamos un pedido. Yo tengo que estar en Roma el 4 y 5 de marzo. Ya fui convocado para participar del tercer evento invitado por Francisco. Pero te repito, yo no tengo datos ciertos, pero de ser así, vamos a acompañar en todos los sentidos. Jiménez, le agradezco por estos minutos, por haber venido, por charlar con nosotros y sobre todo por desarnarnos, ¿no? Y por compartir su sapiencia, sus conocimientos con todos nuestros oyentes. Le agradezco en serio. No, gracias Diego y a tus órdenes. César Jiménez es juez en lo correccional de menores de Posadas, también integra el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Lo tuviste, lo escuchaste, claro, aquí en Segunda Página. Tengo el rotativo del aire, sí, noticias de Radio Rivadavia. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.